para la enseñanza de hoy traje, ¿qué es esto? A algunos se les devuelve la película, ¿no? ¿Quién hizo pilatunas? Antes decía, oiga, ese chino es malo con esa cauchera, ¿no? Ese chino es malo. A ver, levante la mano los que hicieron pilatunas. Mataron pájaros, rompieron vidrios, le pegaron al chino que les caía mal en la escuela. Otros bajaron frutas, ¿verdad? Y algunos con una puntería extraordinaria con la cauchera. De hecho, quería traer la otra de horqueta. Ah, mire, esa tan interesante, ¿no? Entonces, la cauchera. Yo también usé cauchera. Bueno, yo hice solo cosas buenas, ¿no? Yo también usé cauchera. Y, y eso a algunos nos devuelve la película, ¿verdad? Especialmente se usaba en el campo. En la ciudad poco. Hoy en día las nuevas generaciones juegan cauchera porque esta es una aplicación que hay, cauchera en el iPad o en el celular, ¿cierto? Eso ya toda esa aplicación. Ya fútbol es por aplicación, flexiones de pecho, aplicación para flexiones de pecho, natación, aplicación también, todo es por aplicaciones ahora. Pero esta era una realidad, ¿verdad? Y uno la usaba para lanzar de una manera impresionante una piedra supremamente lejos. Pepa de mamoncillo. Y el que no la sabía usar, también se daba su guarapazo. Y le quedaban esos dedos, pero volando del calor y del golpe que se había dado. Entonces, esta cauchera es bien interesante. Mucho tiempo atrás se usó algo que se llamaba la catapulta. La catapulta es eso que ustedes ven ahora en la pantalla. Un aparato creado principalmente por los imperios por un asunto bélico. No eran los misiles que hoy se tienen, ¿no? De las bombas de nitrógeno, ni todas aquellas cosas, la bomba atómica que se usó en algún momento. Lo moderno era esto, la catapulta. Y por supuesto, creo que todos sabemos cómo se usaba. Ahí se colocaban grandes rocas y como los pueblos o las ciudades tenían murallas, o las usaban para tumbar las murallas o para superar las murallas y poder llevar rocas internamente a las ciudades, algunas con fuego, encender fuego en las ciudades, y eran los tanques de guerra de la época. Usted lo puede ver casi que como un tanque de guerra de la época. Entonces, esa es o era la catapulta. Entonces, teniendo esta cauchera y esta catapulta, trataremos un tema que he titulado Catapulte a sus hijos. ¿Cómo se llama? Catapulte a sus hijos. Entonces creo que algunos ya están contentos porque de pronto hicieron una mala interpretación. Ese chino gran bendito que no hace caso lo voy a poner ahí, lo voy a lanzar, pero donde no lo vea. Lo voy a poner una cauchera y lo mando, pero a la Patagonia. ¿Verdad? Y algunos dijeron, ya encontré, esa era el arma que necesitaba para deshacerme este chino calzón. Pues quiero decirle que no se trata de eso que usted interpretó en primera instancia. Vamos a hablar de proyectar, ¿de acuerdo? De lanzar a nuestros hijos. Entonces, por eso titulamos la enseñanza Catapulte a sus hijos. Catapulta a sus hijos. Sabiendo que catapultar es disparar o lanzar piedras en aquella época u otras cosas con una catapulta, como lo vimos. Dar un fuerte impulso social a alguien o hacerlo ascender socialmente de forma muy rápida. Dar un impulso decisivo a una carrera, empresa, persona o actividad. Entonces mire cómo nosotros, los padres, tenemos el ministerio de catapultar. ¿De acuerdo? Esa es una labor impresionante que tenemos. Y vamos a leer un salmo 127, muchas gracias. El salmo dice así, lo queremos leer en otra versión, lo vamos a leer en otra versión que nos deje ver una riqueza también del texto. Lo vamos a leer, por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente. El texto dice así,
Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Lo voy a volver a repetir, es bonito como dice. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta la tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Mire lo que dice, los hijos son un regalo de Dios. Yo, por ejemplo, creo que mis hijos son un regalo de Dios. Son una recompensa de parte de Dios. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. ¿Cómo le pareció? Interesante, ¿verdad? Entonces, debemos ser conscientes de la importancia de catapultar a nuestros hijos, si es que realmente deseamos tener honra y seguridad en el día de mañana. ¿De acuerdo? Entonces vamos a considerar cuáles son las cualidades de los padres sabios que se proponen catapultar a sus hijos. En este Salmo 127, quiero decirle que este es un salmo que escribió el rey David, el mejor rey de Israel. Y él se lo escribió a su hijo Salomón y le dio consejos. Le dijo, mira, yo quise edificar casa para Dios, pero Dios no me lo permitió porque yo había derramado sangre en las guerras. Pero sabes una cosa, Salomón, Dios sí me dijo que él me edificaría casa y que de mi descendencia no faltaría quien se sentara en el trono. Mire lo que Dios le dice a David. Tú no me vas a edificar una casa derramaste sangre, tu hijo lo va a hacer, pero te voy a edificar casa a ti y te voy a ayudar. Si tú cuentas conmigo, tu descendencia, no faltará quien se siente en el trono. Y siempre tu nombre será recordado como un nombre de bendición. Miremos lo que pasa aquí, lo que nos dice Dios a través de este salmo entonces. Entonces, los padres que nos proponemos a catapultar a nuestros hijos, debemos ser altamente diligentes. Diga, altamente diligentes. Si usted es soltero, algún día va a ser papá. Y esta palabra le va a servir. Mire lo que dice. Este hombre, estos padres son altamente diligentes. Nótese que el texto no está desvirtuando que la persona edifique. El problema es cuando edifica sin Dios. Pero el texto sí nos deja ver que esos padres deben ser excelentes trabajadores. La meta, reitero, no es que no edifique, sino que edifique con Dios. Entonces habla de que sí es trabajador. Si nosotros tuviésemos tiempo para mirar algunas fotos y hablar de la historia, cómo se levantaban las casas y los edificios en la época antigua. ¿Cómo es que una roca de 50 toneladas la encuentran a más de 100 metros de altura? ¿Cómo lo hicieron? Eso requirió un esfuerzo, un trabajo. No había la tecnología que hoy se tiene, tenían otra clase de tecnología. Entonces, edificar requiere de personas trabajadoras, diga trabajadoras. Y eso es bueno, que nosotros los padres seamos excelentes trabajadores. Siempre le he pedido al Señor por mi vida y lo hago con humildad. Pero sabe, rápidamente cuando oro por mi vida, también llevo esa oración a Dios por usted. Porque yo he pensado que ni usted ni yo el día de mañana vamos a estar ahí para que nuestros hijos nos mantengan.
Yo creo que usted y yo vamos a tener la bendición del trabajo, de los recursos financieros. Y aún hasta ancianos tendremos para bendecir a nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y tataranietos si los vemos. Pero tendremos la bendición de Dios. Yo siempre he creído, yo le digo, ninguno de mis hermanos va a llegar a una edad por allá viejito, arrumado, y a ver si sus hijos le tiran un plato de comida. Eso no va a pasar con usted. Usted recibirá y tendrá bendición de Dios todos los días de su vida en el nombre de Jesús. Yo bendigo su futuro hoy. Entonces usted es trabajador y nos gusta trabajar. ¿Decimos amén a eso? Seamos así, trabajadores, dinámicos, diligentes, que nos guste. Desde los 6 años yo trabajo y me ha gustado trabajar en una cosa, en un asadero, en muebles, en zapatería, vendedor ambulante. De pequeño vendíamos frunas en los teatros y recorríamos las calles de los teatros y estábamos ahí vendiendo a 2 pesos, 3 en 5, y de ahí teníamos para comprarnos un pantalón. Pero uno tiene que ser ¿qué? Trabajador. Oiga, algunos de nosotros nos tocaron trabajos duros, pero Dios nos va a bendecir cada día más. Usted le va a ir mejor cada día más en el nombre de Jesús. Y eso también hace que uno inspire a sus hijos. Qué bueno que un hijo diga, oiga, mi papá es diligente, mi papá es una persona trabajadora, responsable. Y también eso hará que nosotros tengamos la bendición de los recursos para bendecir a nuestros hijos. ¿Usted qué cree que piensa un hijo cuando ve a su papá? Pura locha. La mamá la que trabaja. Feliz día a la madre trabajadora que sostiene el hogar y el papá no trabaja. ¿Hay casos así? Hay casos así. Hombres lochos con mujeres trabajadoras. No mantenga hombres lochos, sino que los hombres también seamos buenos trabajadores. No sé por qué nadie dice nada, pero me parece que eso cabe. Es una persona altamente diligente porque también está velando. Mire lo que dice: si Jehová no edifica la casa, en vano tabanos califican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. No es que no haya guardia. Lo importante es que esa guardia sepa que sobre ellos hay alguien mejor, que es Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Pero sí hay que velar. Entonces, la diligencia se ve en la vida laboral, pero la diligencia también se ve en la manera en que nosotros velamos por nuestros hogares. No podemos a estas alturas de la vida estar tan engañados creyendo que la única responsabilidad de un padre es dar cosas materiales. Uy, le compré los tenis Nike que quería, mire, está vistiendo pantalón de 250,000, mire la chaqueta que quería, tiene una gorra de 120,000 pesos y el reloj que quería y el perfume que quería, y lo demás ¿qué? ¿Y lo demás qué? Tenemos millones de testimonios de personas con plata, con todo lo que le dan sus padres, pero con un corazón vacío. ¿Y cuántos hijos están gritando, mire, no me dé esas cosas costosas, te quiero a ti? Por eso un padre diligente es alguien que está velando en su casa. Y los vigilantes, los guardias están ahí para que el enemigo no penetrara la ciudad. Entonces habían guardias en la ciudad. Si Jehová no guarda la ciudad, no vela la guardia. La guardia estaba para cuidar la ciudad. Y nosotros debemos ser guardias o guardianes de nuestros hogares, para que el pecado no entre, para que el maligno no entre. Por eso hay que proteger el corazón de los hijos, hablar con ellos, saber dónde están, darles consejos. Y los hijos que me escuchan, cuando papá y mamá diga, no hay que llegar más de esta hora, cualquier cosa, no se salga de los chiros. Papá y mamá están guardando la casa. Un hijo sin control es un hijo en altísimo riesgo. Alguna vez les contaba que en uno de sus libros del doctor Dobson, él decía que al entrevistar a una chica de un estrato alto con todas las comodidades, dijo: lo que más me atemoriza, decía la jovencita, lo que más me atemoriza es que en la casa yo no tengo límites. Yo hago lo que quiera con mi vida. Mis padres no me colocan ningún límite, no me controlan para nada. Dijo, y me siento en peligro.
Entonces nosotros debemos velar. Así que los jóvenes que me escuchan, cuando se les dice no a una fiesta, no a estas cosas, ten cuidado, se le da un consejo, es porque queremos que estamos cuidando la ciudad, estamos cuidando la casa. Ahora, no sobra recordar que uno de los grandes enemigos no entra por la puerta. Uno de los más grandes enemigos de los hijos está entrando por la internet. Por eso reiteramos, consejo claro, ningún hijo debe tener computadores en sus cuartos privados. El computador tiene que estar en un lugar público. Ay, es que me voy a encerrar aquí a hacer tareas. No, porque ahí el maligno tiene un terreno muy preparado. Los hijos no deberían estar en sus cuartos con celulares, con internet, solos. Ahí está la pornografía. A Jonás se lo tragó la ballena. Hoy se los está tragando la ballena azul. ¿Es verdad? Ustedes escucharon el documento o leyeron el documento del papá que para saber qué era lo que estaba pasando con sus hijos, también empezó a entrar en el juego para él mirar qué era lo que los hijos estaban haciendo. Y él empezó a pasar una prueba, dos pruebas. Dicen que son como 50. Y empezó a avanzar, avanzar, avanzar. Entonces le dicen en una, cómase una molleja cruda. Ahora robe esto, haga tal cosa. Y lo van induciendo. Y cuando el padre de familia se dio cuenta, ya él con más madurez dijo, aquí hay peligro, él paró. Y cuando él paró, tenían toda la información y dijeron, sabemos dónde está su familia, dónde están sus hijos, dónde está todo el mundo. Si usted no continúa, hay amenaza contra ellos. Miren las cosas tan impresionantes. Hay que velar. Diga, hay que velar. Hay que velar. Así que no demos por obvio, no es que mi hijo ya está grandecito, él ya se sabe cuidar solo. No, eso no es verdad. Así usted quiere idolatrar a su hijo, así lo vea muy grandecito, así le vea pelos por todo lado, no. Así tenga la voz gruesa, no. Los hijos necesitan de sus papás. Y también es altamente diligente porque madruga. No es que no madrugue, dice, no madrugue en sus propias fuerzas porque Dios va a proveer. Y cuando habla de madrugar, ese madrugar es literal, pero también es metafórico. Y lo que nos está diciendo el texto y lo que Dios le quería decir a través de David a Salomón es, tú tienes que ser sabio y vas a ser el hombre más sabio. Y una de las maneras de ser un padre sabio es aprendiendo, por favor, escúcheme, es aprendiendo a madrugar en la vida. No le estoy hablando que mañana coloque el reloj a las 3 de la mañana. ¿Sabe a qué se refiere también? A que nosotros estemos ya preparados para la siguiente etapa que vamos a vivir. ¿Me hago entender? Se lo voy a explicar. Si usted tiene un hijo de 18 o 20 años y usted lo lleva a un cuarto y se quita la correa, venga mi hijo que le va a dar 3 correazos porque usted se portó mal. Eso ya es hacer el oso. Papá, ubícate. Ubícate, papá. 20 años, coger una correa, pegarle, se le hizo tarde para corregir. Se levantó tarde para corregir. Si corrigió bien en la madrugada, no tendrá que pretender corregir en la tarde. ¿Me estoy haciendo entender en eso? Ahí es donde debemos tener sabiduría. Si usted es soltero y está pensando un día en casarse, usted debe ir preparándose para esa etapa. ¿Sabe cuál es una de las grandes crisis de los matrimonios, de muchos matrimonios en la primera etapa? Que se casan y quieren seguir de solteros, porque no se prepararon para el matrimonio. Si ya se casaron y no tienen hijos y piensan tener hijos, prepárense para cuando vengan los hijos. Prepárese, ¿qué? De madrugada. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Estamos tomando la idea? Preparémonos.
El Señor a mí me ha enseñado en medio de los errores que también he cometido como papá, porque no soy perfecto. No trato jamás de mostrarme perfecto. Yo he cometido errores. He cometido actos de los que me he tenido que arrepentir. He tenido que sentar a mis hijos y decirle, perdóname porque me equivoqué en esto. Yo cometo errores. Por favor, nunca me tome que yo le estoy tratando de enseñar desde mi perfección. Yo me equivoco en muchas cosas. A mí me costó romper moldes que traía de mi hogar paterno para no replicarlos en mi casa. Pero en medio de ello, el Señor me ha ayudado a prepararme para la siguiente etapa. Cuando ellos eran pequeños, Dios me puso herramientas en las manos para prepararme cuando los hijos sean o iban a ser adolescentes. Cuando los hijos son adolescentes, yo tengo que saber cómo son los muchachos jóvenes. Hablar con un joven, hablar con papás, recibir consejos, leerme un libro, orar al Señor. Prepárame para la siguiente etapa. Ustedes saben que Samuel y Juan salieron de alguna manera temprano a la casa. Eso ya me lo había dicho Dios. Yo ya sabía que ellos no iban a durar mucho con nosotros. Yo ya sabía. Porque el Señor me preparó. Entonces uno tiene que levantarse de madrugada en la vida y no que le coja la tarde. Y yo ya estoy orando para que el Señor me enseñe a ser abuelo. Y ya estoy orando por el bien de mi nuera. Y yo estoy orando al Señor para que me enseñe a poder bendecir mis generaciones venideras. Entonces uno se tiene que preparar en la vida. ¿Y eso hace la vida qué? Lo hace interesante. Pues si yo vivo a la loca eso. Yo sé de hijos que tienen que corregir a sus papás. No son los hijos, los papás. A ver, mi hijo, ¿a qué hora llegó? A veces son los hijos. Papá, anoche no llegaste. Sigamos. Número 2. Los padres que quieren catapultar a sus hijos son altamente visionarios. Diga visionarios. Altamente visionarios. Cuando digo altamente visionarios, según el texto, es porque un padre con visión ve a sus hijos como la herencia de Dios. Diga herencia de Dios. Salomón era hijo de David. ¿Y sabe quién fue la mamá de Salomón? Betsabé, con la mujer que David pecó. Si bien es cierto que el primer hijo murió, después con esta mujer fue que tuvo a Salomón. Hay hijos que han nacido de una aventura, porque se comieron las onces antes de tiempo. Hay hijos que han sido engendrados en una residencia, borrachos. Y muchas mujeres dicen, yo no quiero este bebé porque me trae malos recuerdos. Porque esto fue una aventura, esto fue una locura, esto fue una borrachera, una hinchera que tuve. Ni supe a qué horas me acosté con ese hombre. Y estoy diciendo cosas reales, serias, que son verdad. Entonces, Satanás trabaja para que haya un espíritu de rechazo, de menosprecio. Y Satanás quiere que esa mamá o ese papá, al ver esos hijos, recuerde su pecado, recuerde su desacierto en la vida. Pero Dios, que es grande en misericordia, catapulta a los hijos a través de esta palabra para que pasen la muralla de la decepción, pasen la muralla del error, del pecado, y puedan ver en sus hijos que son herencia de Dios. Si usted tiene un hijo oculto, sáquelo a la luz. Pero se me va a dar un chicharrón impresionante, pero le va a sanar el corazón. ¿Usted sabe la vergüenza que un hijo lleva cuando lo ocultan toda la vida? No sé si alguien tenga hijos ocultos. Son herencia de Dios. Si para usted fue un accidente, para Dios fue un propósito. Si para usted son una carga, para Dios son una bendición. Por eso nunca compare a sus hijos con otros. No los subestime. Pórtese juicioso como el hijo sinforoso, el vecino. No lo compare. Mires, hay un estudio real. Lo que nosotros a veces vemos como lo intolerante de los hijos, lo que no nos gusta, sabe que es potencial que nosotros como padres debemos canalizar bien, administrar bien. Los chinos canzones, son líderes en potencia. ¿Son líderes qué? En potencia. De tal manera que todo hijo viene de Dios. Por eso la iglesia dice no al aborto. Tenemos testimonios de hijos producto de una violación. Pero ese hijo no tiene la culpa, aunque sea una violación, experiencia amarga.
Y alguien me podría gritar, una mujer se podría parar y gritarme y me dice, es que usted es hombre y no lo sabe. Jamás lo podré comprender porque yo soy hombre, pero voy a Dios, que Él lo comprende todo. Y Él me dice que no importa el origen de ese hijo, si es un hijo, es herencia de Dios. Son recompensa de Dios también. Recompensa el amor, recompensa la bendición de un hogar. Y son saeta en las manos de Dios. Dice como saeta en manos del valiente. Las saetas es precisamente, y aquí hay otro elemento rápido, de lo que tiene que ver con la flecha. Bueno, aquí hay una lanza y dice la palabra, dice como saetas en mano del valiente. De alguna manera lo que tiene que ver con la flecha. Y dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Esta es la aljaba. Y cuando habla de llenar la aljaba, no diga, uy, yo hice bien la tarea porque engendré 15 chinos. No, entonces Diomedes Díaz, que tuvo como 30 hijos, llenó la aljaba de hijos. 56 hijos. Diomedes Díaz llenó la aljaba de hijos. No. Alguien puede tener 50 hijos y tener la aljaba así. Y alguien puede tener un solo hijo y tener la aljaba llena de flechas. No habla de la cantidad de hijos, habla de la calidad de hijos que se levantan cuando se catapultan de la manera correcta. Entonces está lo que tiene que ver con la flecha. Y ahí, cuando habla de ser saeta, lo hacemos a través de sembrar ejemplo, de sembrar tiempo, de sembrar recursos. ¿De sembrar qué? Recursos. Y déjeme decirle algo, que cuando yo catapulto mis hijos, cuando veo que son saeta en mano del valiente y los proyecto de la manera correcta, mis hijos no son uno más perdido en el montón del pecado. Mis hijos no van al fracaso. Nuestros hijos serán usados por Dios para bendecir las naciones en el nombre de Jesús. Vienen cosas para la iglesia. Y sé que Dios se va a valer de nuestros hijos. Usted que tiene sus hijos pequeños, bienaventurado usted, tráigalos a la escuela dominical. Dios va a trazar un plan perfecto para esos muchachos en el nombre de Jesús. Entonces yo le hago una pregunta, se la voy a hacer aquí rápido. ¿Hacia dónde proyecta usted sus hijos? Para usted, ¿qué es ser un padre realizado? ¿Sabe algunos? No, yo sería un padre realizado si mi hijo se gradúa de la universidad. Hay gente que gradúa de la universidad y flojos. Hay gente que gradúa de la universidad y no camina con Dios. No, que salga de la universidad y que tenga un buen trabajo y ganar harta plata. Tampoco, esa es la realidad. Yo oro por mis hijos, que ellos, Dios los bendiga con su propiedad, y como todo padre, oramos por esas cosas. Y me he propuesto tareas de proyectar a mis hijos desde pequeños, por ejemplo, que aprendieran a nadar. Y bueno, yo no sé nadar tan bien como ellos, pero aprendieron a nadar. Que aprendieran a conducir, les enseñé a conducir. Que tuvieran el pase, les di el pase. Su libreta militar. Que aprendieran idiomas, han aprendido lo que les pude enseñar a los raticos, aunque no lo crean. Y así yo pienso, y nos ponemos metas con mi esposa, y el uno y el otro, que puedan estudiar. Y un día le dije, Señor, mi meta no es solo que sepan nadar, que sepan conducir, ni que tengan la libreta. ¿Sabe cuál fue mi mayor meta? Y oré y ayuné y doblé mis rodillas. Que mis hijos tuvieran un encuentro real y personal con Cristo Jesús. Y oré y ayuné. Y le dije, pero Señor, no solo que tengan un encuentro real contigo, yo voy a orar y voy a ayunar para que mis hijos reciban el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y fue intencional y clamé a Dios. Y en el mismo año, para la gloria de Dios, mis dos hijos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Y después le dije, y no solo eso, Señor, sino que te amen y que te sirvan. Y pasamos momentos difíciles con Samuel en algún momento. Y pasamos algunas crisis. Pero sabía que nuestros hijos estaban para catapultarlos, para proyectarlos. Y siempre orando con fe, proclamando la palabra de Dios sobre ellos. Y con esta palabra le animo para que usted vea a sus hijos bajo la óptica de Dios. Tenga visión de Dios. Y aquí, mire, importante de la sociedad, la economía, la política, el deporte, el arte y la educación. Mire cómo en la economía, Adam Smith,
el padre de la economía moderna, con su obra La economía de las naciones, un hombre de familia cristiana, de padres que oraron por él, un hombre que amó la presencia de Dios y marcó la historia como el padre de la economía. En la política hay listas grandes, solo le voy a nombrar uno o dos. Martin Luther King, líder de los derechos civiles para los afroamericanos. Y usted encuentra en su biografía, pastor evangélico bautista, de padres cristianos, de abuelos cristianos. Sabía que su profesión, lo que él aprendió todo, era para honrar a Dios y bendecir la sociedad. Nunca dijo, ay no, como yo ya soy presidente, qué oso que sepan que soy cristiano. No, eso es ser inmaduro, eso es ser creído, eso es ser despistado. Todos los que estamos aquí debemos saber que entre más alto Dios nos lleve es para que su nombre sea honrado y glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Personas en el deporte, como Radamel Falcao, como Kaká, como Chris Paul, quien ganó la medalla de oro en el 2008 y en el 2012 con su equipo en la NBA, hijo de cristianos, honró a Dios, exaltó a Dios cuando recibió sus premios y sigue predicando la palabra de Dios. En el arte, este hombre, Friedrich Andrei, del siglo XVIII, compositor alemán considerado una de las figuras cumbres de la música del barroco y compositor de la obra Aleluya, que la conoce todo el mundo. Un hombre lleno de Dios. Dígame a eso. En la educación, John Harvard, el hombre que Dios usó para levantar la Universidad Harvard en el siglo XVIII, una universidad que comenzó para proyectar carreras según el diseño de Dios. Y sabemos que es una de las universidades principales del mundo. Francis Collins, conocido por todo el estudio y descubrimiento del genoma humano de una familia que ama a Dios. Este hombre en la Casa Blanca, en el Salón Oval, delante de Bill Clinton, honró a Dios. Dijo, realmente Dios existe. Cuando estudió todo el genoma humano, glorificó el nombre del Señor, cogió su guitarra y en medio de una reunión importantísima, exaltó a Dios con el himno, cuán grande es Él. Den un aplauso a Dios. Yo creo que de esta iglesia se van a levantar profesionales maduros, bien ubicados, que no se les suben los títulos a la cabeza, sino que entre más estudian, más de rodillas están delante de Dios. No crea que usted por conseguir una carrera y un título, ay, se hinchó como un sapo. Una vez uno tiene un título, Señor, ¿por qué me permitiste estudiar esta carrera? ¿Cómo te voy a glorificar con esta carrera? ¿Cómo es que tú la vas a usar para que tu nombre sea exaltado? Eso hicieron estos hombres. Isaac Newton, hay muchos. Mire cómo nosotros debemos tener visión. Y por eso lo tercero es que es altamente dependiente. Es altamente diligente, altamente visionario y altamente dependiente. Ese papá que quiere catapultar a sus hijos, como fue David, diligente. David fue visionario y David fue dependiente de la presencia de Dios mismo. Y por eso lo pudo hacer. Él contó con el diseño y los materiales de Dios para edificar su familia. Por eso el texto está diciendo, si Dios no edifica, no pretenda ni crea que va a levantar generaciones bendecidas. David preparó todo según lo que Dios le había dicho, los materiales, porque él iba a catapultar a su hijo. Este padre dependiente también confía en la protección de Dios. Y por eso en el reino de David hubo paz, y en el reino que más paz hubo fue en el reino de Salomón. De hecho, Salomón significa pacífico. Es altamente dependiente de tal manera que puede descansar en las promesas de Dios. Mire, nuestros hijos tienen que estar identificados con una promesa de Dios. La Biblia dice, porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Mire lo interesante. ¿Qué padre más valiente que Dios mismo? ¿Y sabe qué hizo él como padre? Envió a su hijo. Lo catapultó hacia la tierra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo. ¿Y qué sigue siendo el texto? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y sabe qué dice Colosenses? ¿Y sabe qué dice Efesios?
que después Dios lo levantó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Dios se doble toda rodilla, en el nombre de Jesucristo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Llevémonos esta frase en el corazón. Quien no catapulta a sus hijos, los sepulta. Quien no catapulta a sus hijos, los sepulta. Vamos a orar y vamos a catapultar a nuestros hijos. Tal vez un padre me diga, mire, mientras sus hijos vivan, hay esperanza. Hay algo que se llama arrepentimiento. Un padre podría reunirse con sus hijos y decirles, hoy quiero pedirles perdón, porque no hice la tarea como debería ser. Perdóname porque me levanté tarde en la vida a sembrar los principios, a ayudarte en esto. Pero apelo a la misericordia de Dios para que a partir de este día yo te libero de las palabras de maldición que declaré sobre ti. Te libero del mal ejemplo que te di. Te libero del rechazo que tuve para contigo. Te libero. Te libero de mi indiferencia. Te libero. Y te pido perdón porque te engendré y te oculté por años. Porque me dio vergüenza de que supieran que siendo casado tuve otro hijo, otra hija. Perdóname. Hoy te saco a la luz de Dios. Hoy te saco a la luz de la dignidad. Y a partir de este día oraré por ti. El tiempo yo no lo puedo devolver, pero Dios lo puede redimir. Y lo que yo no hice, yo ahora pido que Dios te bendiga, que Dios te sane. A partir de este día, hijo, hija, soltaré sobre ti palabras de bendición. Lucharé por ti. Clamaré que Dios te abra puertas en las naciones, que aprenda los idiomas, que Dios te bendiga en los pasos que des. Y siempre en Dios hay una segunda oportunidad. Digo esto a los padres: preparemos a nuestros hijos en los idiomas. Yo quiero contarle tantas experiencias que he venido teniendo. Vamos a avanzar, porque Dios va a levantar las próximas generaciones para impactar las naciones. Y yo lo que le digo, se lo digo con conocimiento de causa. Dios me ha hablado claramente de lo que viene para las nuevas generaciones. Dios quiere hacer algo nuevo. Y Dios va a tomar a nuestros hijos y con ellos va a ser señal para bien. Nos dimos cuenta que el texto dice que no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Por eso el Salmo 86, 17. Diremos de nosotros y nuestra familia: Dios, haz conmigo señal para bien. Y vean a los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Papás que están luchando, papás que están pasando un momento de prueba, papá, mamá que tienen angustia, tienen un temor por el futuro de los hijos. Vengan aquí adelante. Vengan aquí adelante. El Señor hoy va a enjugar las lágrimas.